Hola a todos, muy buenas tardes. Muchas gracias a las personas que están conectadas en este conversatorio que tendremos con el periodista Efraín Rincón. Este espacio virtual es facilitado gracias al curso de doble sigla, Actualidad del Periodismo, Herramientas Móviles y Tendencias en Comunicación uno. Este curso es parte de los énfasis de Periodismo y Comunicación Social de la Escuela de Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Mi nombre es Juan de Dios Murillo, estudiante de dicho curso, y hoy voy a estar moderando este conversatorio. Antes de iniciar, me gustaría presentar a nuestro invitado. Efraín Rincón es biólogo y periodista de ciencia de Colombia. Él dirige el medio de comunicación Shots de Ciencia, el cual hace periodismo científico de forma entretenida y rigurosa. A lo largo de su trayectoria, Efraín ha cubierto salud, ciencia y medio ambiente en los medios Todo es Ciencia y La Silla Vacía, y ha colaborado con varios medios de comunicación, entre ellos El Espectador, 070, El Malpensante y Nature. Muchas gracias, Efraín, por este espacio. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Ok, perfecto. Bueno, entonces ahora sí, como habíamos dicho, bueno, Efraín no trae una presentación, entonces vamos a dar inicio con las preguntas que mis compañeras tienen preparadas. De igual forma, si alguna persona adicional que está conectada a la reunión quiere realizar alguna pregunta, la puede poner en el chat y la realizamos más adelante. Entonces, la primera pregunta estará a cargo de el estudiante Robinson Sigora Quiroz. Ya, buenas tardes, ¿todo bien? Hola, Robinson, ¿cómo vas? Todo bien. Verás que a mí me gustaría hacer una pregunta como desde un punto de vista personal. Si hubo alguna experiencia específica o algo que pasara como que le motivara como a crear shots de ciencia. O bien, digamos, cuál fue como la motivación detrás de la creación del medio. Bueno, pues gracias. Entonces voy a aprovechar esta pregunta para hablar un poco de cómo nace Shots de Ciencia. Yo soy biólogo y luego dentro de las muchas preguntas que tenía, una grande era qué hacer con toda aquella información que pues como estudiante, por ejemplo, estaba presentando, produciendo las clases, los laboratorios, los trabajos. Y eso también reflejado en la cantidad de artículos científicos pues que uno leía todos los días, y la cantidad de datos, sí, asombrosos que uno quería contarles pues a las personas, como en la mesa del comedor o en un bar o espacios comunes donde no necesariamente esas son el tipo de conversaciones que se tienen. Y del otro lado, pues está como este imaginario que yo sí creo que sigue siendo común alrededor de la biología, y es que quien estudia biología, pues bueno, Colombia se prepara para ser profesor o profesora y ya. Em, entonces, esas preguntas me llevaron, yo siento que también a encontrarme con distintas personas que me empezaron a hablar de la apropiación social del conocimiento, que es una política pública aquí en Colombia, del periodismo científico, ¿no? Tuve la oportunidad de todavía estar en el pregrado y conversar como con estos nombres tradicionales del periodismo de ciencia en Colombia, que eran pocos en ese momento. Una de ellas, Lisbeth Fogg, que me habló mucho de este mundo y bueno, al final busqué cómo empezar a tocar puertas dentro del periodismo y encontré la maestría de periodismo en la Universidad de los Andes. Y claro, pues yo estaba igual metiéndome a ese mundo sin tener mucha idea de lo que me esperaba, también con mucho miedo de abandonar, pues de alguna u otra forma un camino casi que seguro cuando uno estudia una carrera como biología, de investigación, después venía una maestría, después probablemente un doctorado y seguir investigando así, ¿no? Toda la vida, a un mundo que pues también tiene sus rollos laborales, que no hay nada cierto, que cuando le decía a la gente que iba a estudiar periodismo y me preguntaban, pero usted es biólogo, ¿por qué? Porque hay algo que se llama periodismo de ciencia y como así, que ciencia y periodismo. Eh, Como que la gente no lograba conectar aquello, por lo menos en Colombia, porque pues sí, era conocido el periodismo de ciencia en otros países, especialmente los anglosajones, en Estados Unidos, en la Unión Europea, eso ya décadas.
Quizás aquí se estaba empezando a abrir espacio en los últimos años. Entonces hago esta maestría y empiezo a indagar como, bueno, ¿cómo hago para utilizar herramientas de comunicación para finalmente contar lo que yo quiero contar? Y parte de mi tesis fue Shots de Ciencia, que inicialmente arrancó como un podcast. Fueron 4 episodios, de hecho los primeros 4 episodios del podcast de Shots de Ciencia son la tesis, algo muy experimental de primero escuchar, oír, ver referentes. Radiolab, que sí quizás han escuchado ese podcast, ha sido una gran influencia para mí, para Shots de Ciencia. Y pues nada, la idea era contar en poco tiempo, 10 minutos, investigaciones que se estaban haciendo en la Facultad de Ciencias y en otras facultades de la universidad, pero con la intención de relacionar conocimientos que de entrada puede que no se vean relacionables, ¿no? Y habló como del cambio climático y la psicología, de las matemáticas y la vida cotidiana, de la física y la medicina, en fin, un montón de historias que apelaban como a ese tipo de preguntas de cómo así que yo puedo hablar de distintos temas utilizando la ciencia como un hilo conductor. También con el objetivo de contar la ciencia que se está haciendo, que se hace aquí en el país, de la misma voz de pues, expertos y expertas, investigadores que estaban adelantando esos trabajos, que también tenían herramientas y conocimiento para responder esas preguntas, y todo esto enmarcado en el uso de herramientas sonoras que enriquecían la narrativa, de pensarse el guión, de pensarse la estructura, de buscar las formas que yo para esa época sentía que podían enganchar a la gente. El nombre de Shots de Ciencia también nace muy pensando en, bueno, que podía buscar como algo relajado o tranquilo, pero placentero, pero también que de alguna u otra forma le dijera a las personas, pues sí, así como quizás estamos en un bar y nos tomamos un shot de tequila o de aguardiente aquí en Colombia, o de biche también. em, pues uno habla y habla de muchos temas y todo esto y la pasa bien. Claro, la idea no era hacerle una apología al alcohol, pero pues nada, era un juego también de palabras y todo eso. Y ahí arranca como Shots de Ciencia la idea, porque la sustentación de esa maestría fue muy interesante porque yo dije, bueno, no quiero que sea una sustentación normal de hablar, de que hice estos episodios y ya está, sino que parte de lo que fue una puesta en escena en vivo, adapté uno de los episodios a un formato en vivo. Ahí fue que le propuse a Esteban, que es mi colega, también cofundador de Shots de Ciencia, que pues primero me ayudara a hacer el jingle, porque él es una persona muy autodidacta. Nos reflejamos mucho en eso, en las artes, en la música. Y él hizo el jingle y yo le dije, oiga, ¿por qué no me ayuda a hacer una sustentación en vivo de Shots de Ciencia? Entonces, maqueteamos todo con un controlador de sonido, una presentación, las voces de los expertos y de las expertas entraban, nosotros hacíamos pues las veces de narradores, había música, el auditorio se llenó y mucha gente dijo, oigan, ustedes tienen algo muy interesante ahí, en verdad, deberían considerarlo como para ver qué pasa. Y un poco esa fue como, yo creo que la patada inicial para empezar a ver qué podía hacer Shots de Ciencia e incluso ver hacia dónde más podíamos empezar a innovar y crecer. Y ahí fue que apareció la idea de hacer formatos en video. Eh, en particular porque por aquella época todos estos youtubers de divulgación científica, españoles en particular, ¿no? Y otros gringos, pues estaban abriendo sus canales o creciendo, estaban cogiendo fuerza, ¿no? Hablo de Javier Santolaya, de Quantum Fracture, de Veritasium, ¿no? Del robot de Platón, en fin, igual todo otra vez desde el norte. Y aquí, pues, en Sudamérica no había muchas cosas de esas. Entonces, bueno, ahí como que dijimos, sí, yo siento que hay un lugar donde está trabajar. Entonces, esa es en breve la historia, pero que siento que refleja uno las preguntas que tenía en la época.
de mi pregrado como estudiante, cómo me interpelaba el hecho de que además mucha de esa información no necesariamente estuviera al alcance de las personas que incluso a través de los impuestos terminan soportando el coste de las investigaciones que se hacen, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Em, el hecho de pensar a la ciencia como algo que nos permitiera entender la vida, el entorno, cómo nos movíamos, por qué. Era una pregunta siempre que queremos decirle a la gente, sí, preguntarnos por qué es importante y es necesario. Y eso nos va a llevar a más preguntas. También en mostrar cómo la ciencia no es dogmática, la ciencia termina también siendo un proceso que se va construyendo, que nos permite dilucidar quizás entre aquello que consideramos como falso y algo más cercano a la verdad y, y que también está viciada por lo humano, porque creo que la parte periodística fue la que me dio mucho de ese punto de vista y es como, a fin de cuentas, esto es una creación. Que está interpelada y que también está cruzada por los vicios, por los intereses, por las relaciones de poder que ocurren en la especie humana, ¿no? La geopolítica, la economía, en fin, un montón de aristas que muchas veces a nosotros, pues cuando nos hablan de ciencia, pues no nos cuentan. Entonces, así nace la idea de Shots de Ciencia. En un principio, como les decía, pues estaba con Esteban. Eventualmente Esteban se va a vivir a Alemania y nos ayuda allá con el tiempo que tiene. También Shot de Ciencia le sirvió a él para decir, wow, me gusta esto de explicar, de entender, de comunicar y creo que eso lo inspiró para empezar una carrera en la comunicación de la ciencia y el periodismo. Ignacio, que es la otra persona que ven en los videos hoy, el otro bigotón tatuado, em, él estaba terminando una maestría de periodismo de ciencia en la Javeriana, la Universidad Javeriana, y un día nos conocimos porque quisimos abrir como la posibilidad de que entrara más gente a Shots de Ciencia, hicimos unas entrevistas, bueno, en fin, hay mucho para contar de ahí, pero Ignacio cayó y súper propositivo y le metió mucho interés al proyecto, entonces nos quedamos los dos y ya para ir cerrando la respuesta. En un momento, claro, yo estaba igual con mi vida, trabajando en medios, en salas de redacción, y Shots de Ciencias igual ya había cogido como un impulso, pero estaba ahí como algo paralelo, paralelo a mi trabajo, que finalmente es lo que me ayudaba a pagar el arriendo, pero paralelo también a la vida de Ignacio mientras estaba terminando de hacer su maestría, y Esteban ya se había ido, y en el 2022, bueno, esto que les cuento, perdón, arrancó en el 2018. En el 2022, 4 años después, eh, ya yo dije como, creo que no sé si quiera seguir en estas, no sé si quiera seguir trasnochando en una sala de redacción em, por un proyecto que ya está, pues sí, es bueno, en tanto hace periodismo, es contrapoder y lo que sea, pero al final, donde quedaba, pues Shots, ese proyecto que también le había trabajado, le había trasnochado, era bueno, la gente incluso empezó a preguntar, oigan, hace rato no veo que saquen algo, eh, entonces quizás llegó ese punto de inflexión, como lo llamo en mi vida, pues es ahora, quizás o nunca. Entonces renuncié a todo y en el 2023 con Ignacio pues nos lanzamos al agua, ¿no? Nos volvimos una fundación, empezamos a entender qué era todo esto de el negocio, de cómo se contaba, cómo se hacía y empezar a aplicar y ya hoy puedo decir como han pasado un año. mm, un año, sí, pues como que desde que le empezamos a trabajar, un año largo, sí, casi dos, desde que empezamos a trabajar la Shot de Ciencia propiamente, ¿no? Incluso pensándonos que somos un medio, hoy, digamos, tengo otras preguntas, ya no sé si quiero que Shot de Ciencia se llame como medio, quizás otra vaina, quizás como un laboratorio o algo de ese estilo. Pero bueno, esa era la respuesta, me alargué, perdón, pero es que quería contextualizarles también un poco de dónde nace todo esto.
Mira, muchísimas gracias por la respuesta. Hola Tracy, ¿cómo estás? Bueno, en LinkedIn define que su pasión es abordar la ciencia incorporando la historia, la filosofía y la sociología. ¿Cómo ha sido este abordaje integral, pero comunicando la ciencia? Bueno, gracias por la pregunta. Ha sido súper interesante, ¿no? Como les decía, yo estudié biología y siento que desafortunadamente eh, el enfoque de esta carrera, o por lo menos en esa universidad, era muy dirigido a usted produzca conocimiento, publique un artículo científico y vuelva a hacer lo mismo una y otra vez. Muchas veces uno no se cuestiona por qué está haciendo ciencia o cómo funciona siquiera. Y ya empiezan a haber preguntas más interesantes como quién está financiando esa investigación, de dónde sale la plata. Em, los medios de comunicación titulan como científicos en una universidad gringa descubren la cura contra el cáncer o la cura contra el SIDA o el VIH, cuando ese título está muy lejos de la realidad. Y uno dice, bueno, pero ¿cuál es esa realidad? Y uno como científico, pues cómo se interpela frente a eso. Entonces, mencionaba en la respuesta anterior que el periodismo me empezó a cuestionar muchísimo frente a el proceso, ¿no? Más allá de la publicación, el descubrimiento, el premio Nobel, es como, ¿cuál es el proceso detrás, ¿no? Em, qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Tras bambalinas de lo que uno ve en un artículo científico. Y siento que ese tipo de preguntas me lleva a toparme con libros, documentales, conversaciones que primaban sobre la historia de la ciencia, la sociología, la filosofía, que quizás me empezaron a mostrar que lo que uno ve hoy, o la construcción de ciencia de Occidente como la conocemos hoy, pues también ha sido producto de un montón de relaciones históricas, de juegos de poder, de una narrativa instaurada desde el norte global, desde el occidente, que muchas veces se aprovecha del conocimiento de poblaciones originarias, de contextos políticos y de poder sobre lo que en algún momento de la historia se podía considerar quién estaba diciendo la verdad y quién estaba em, investigando, pero detrás había también como una expansión de imperios, ¿no? Y eso a la par, pues hacía que uno, incluso en el colegio, definiera como la historia de la ciencia como única, como solo una, ¿no? Cuando hay muchas, o quizás es más compleja, ¿no? Y bueno, también alguna vez leí el ensayo de Chimamanda Ngozi que decía el peligro de la historia única y como que en la maestría y en la ciencia me hizo mucho sentido pensar que si no cuestionamos, digamos, la realidad de lo que estamos haciendo hoy, eh, pues es peligroso, pero también es muy peligroso el hecho de que no lo hagamos con el pasado porque pues precisamente perpetúa como que una narrativa se instaure y que esa sea la que, digamos, lleve o porte la verdad o la salvación. Y yo creo que eso ocurre hoy, ¿no? Lo estamos viendo con Trump, ¿no? Y bueno, y con los gobiernos populistas, autoritarios, en fin, que de alguna otra manera, al no cuestionarles, pues uno o la gente dice, bueno, pues tiene sentido, quizás esa sea la verdad, porque está ocurriendo en otras partes del mundo y porque así es. Entonces, ha sido un interés, la verdad, que me apasiona, em, que en Shots de Ciencia, si bien intenta, pues sí, hablar pues de la coyuntura a su manera. No somos un medio que quiera necesariamente salir en caliente, porque, pues, uno, no nos interesa y dos, pues también reconocemos que hoy tenemos recursos más limitados, entonces tenemos que tomar decisiones más estratégicas. Em, y que muchas veces el cuento no se está viendo o contando, valga la redundancia, desde otros lugares. Y ahí es donde encanta llegar a nosotros como Shots de Ciencia. Por eso hablamos de contar
la ciencia desde lugares, o el conocimiento más bien, desde lugares inesperados. Que las personas digan, wow, no, le dieron una vuelta, no esperaba que me dijeran esto, me sorprendió la forma en que lo contaron. Y yo creo que lo que ha hecho, digamos, pensarse también que como medio, como proyecto, como laboratorio, haya cabida para cuestiones que de entrada otra vez la gente dice, pero ¿por qué me están hablando de historia o de filosofía o de sociología o de economía o de política? En, la gente relaciona shots de ciencia especialmente con las redes sociales, ¿no? Entonces nos llaman influencers. Entonces, ¿por qué estos influencers de ciencia están hablando de otros temas y se ponen bravos cuando hablamos de otros temas que incluso cuestionan a la misma ciencia con argumentos, ¿no? Em, pero también se sorprenden. Y yo creo que de ahí yo me he dado cuenta y ha servido de una forma para experimentar también estos intereses, no solo míos, pues del mismo equipo. Cada quien tiene intereses que le gusta manifestar a través de shots de ciencia frente al proceso científico y a la comunicación. Y entonces, pues estos temas que menciona Tracy, pues en parte responden mucho a mis intereses, ¿no? Hoy, digamos, me gustaría quizás más con propiedad y más académicamente meterme a estudiar otra vez como alrededor de la historia o la filosofía, ¿no? La sociología de la ciencia, de la tecnología, incluso también para cuestionar e investigar cómo es que estamos comunicando la ciencia, ¿no? O por qué, por ejemplo, en el caso de Shots de Ciencia, todo esto que yo les cuento son puras hipótesis, ¿no? Ha tenido buena acogida, ¿no? Si finalmente, pues sí, grabamos a través de una cámara, editamos a través de un video o editamos un audio para un podcast, hacemos una presentación en vivo, como que digamos que los formatos no es que nos los hayamos inventado, o sea, que pensamos en todo eso y también en el boom de nuevas propuestas de comunicación científica y de periodismo de ciencia, pues ¿por qué? ¿No? Y antes no sé, claro, la globalización, el acceso a herramientas como las redes sociales, qué sé yo. Pero sí, siento que esos temas para mí son tremendamente apasionantes y además cuando uno se los presenta a las personas, ellas mismas dicen, no me imaginaba. O sea, sí, por ejemplo, yo he recibido comentarios de aspirantes a una universidad que decían, wow, no me imaginaba que el sistema científico de publicación funcionara de esa manera, ¿no? Que es perverso. Así que hay trampas y la gente se codea por publicar y todo esto, pero pues no necesariamente eso es lo que se cuenta en, en una red social, ¿no? O en un video reel que nosotros estemos viendo. Pero nosotros lo contamos y la gente se sorprende y dice, wow, por lo menos quizás si quiero seguir estudiando ciencias, entro con otra disposición, ya no tan romántica, sino también entendiendo que hay unas reglas del juego muy claras que muchas veces pues toca asumir si usted quiere ser científico o científica, ¿no? Sí, eso es. Muchas gracias. Hola. Bueno, mi pregunta sería, pero la ciencia es muy amplia y en Shots de Ciencia genera un contenido variado en áreas que involucran humanos, animales, bosques, entre otros temas. ¿Cómo realizan la elección de temas a tratar y cuántos temas tratan normalmente por semana? Bueno, entonces, bueno, les decía al principio, ¿no? Pues hoy reevalúo si de verdad Shot Ciencia es un medio de comunicación. Yo creo que nos pusimos y nos categorizamos ahí por un impulso y un boom de entendernos de alguna manera. Em, También por coyunturas, pues aparecieron como un par de becas periodísticas que apoyaban a medios independientes digitales, ¿no? Que se llama Amuna, de una red y un ecosistema de periodismo latinoamericano que se llama Sembra Media. Y bueno, nos metimos ahí, la ganamos y eso nos dio un impulso grandísimo para entender cómo funciona incluso esto en temas de negocio. Entonces por ahí dijimos, bueno, pongámosle orden al asunto, porque algo que nosotros veníamos haciendo era
hablar y decir, hagamos esto y escogerlo y ya. No había como criterios de que necesariamente, si nos sorprendía a nosotros o nos gustaba, lo hacíamos. Hoy, bueno, intentamos mantener un orden al principio de la semana, reunirnos, conversar, ver qué está pasando en el planeta y en el mundo. Cada quien igual llega con ideas, con nuevas publicaciones, artículos de casi que recién salidos del horno o no, artículos que ya se habían publicado antes, pero que terminan siendo muy interesantes. Em, los evaluamos entre los tres. O sea, hoy en el grupo, en el equipo estamos Ignacio, Jacobo, que es un periodista que entró hace poco a Shots de Ciencia, muy joven, y yo. Esteban está desde Alemania, colaborando con el tiempo que puede, pero él no necesariamente hace parte de estos espacios. Y ahí decidimos los posibles temas y de cada tema sacar un ángulo. No es como vamos a hablar de la fotosíntesis y ya está, sino, bueno, vamos a hablar de que más bien, ¿qué tiene que ver la fotosíntesis o los tipos de fotosíntesis que hacen las plantas con el calentamiento global? Porque salió un artículo que indaga sobre eso. Em, entonces, hay ciertos temas que a nosotros nos gusta priorizar. Uno de ellos es el calentamiento global, otro es la lucha contra la desinformación, otro es la astrofísica, ¿no? Hay un podcast que se llama Shot Estelar, que ahorita está como siendo dirigido por Esteban desde Alemania. Eh, mm, y bueno, muchos temas como de ecología, de biología, de medicina y de salud. eh, y temas que a veces nosotros no manejamos, entonces ahí es cuando recurrimos pues a otras fuentes. Escogemos los temas, cada quien hace su investigación, por lo general, lo que les decía, si hay temas que desconocemos o un artículo que no entendemos, nos volvemos a reunir para ver qué onda, o llamamos a voces expertas para corroborar que lo que estamos diciendo tenga sentido o esté bien. En el mejor de los casos, al autor o la autora de la publicación y escribimos un guión. Después eso tiene una edición, nos editamos mutuamente, grabamos y el material audiovisual pasa a las manos de Ignacio. Él es el editor de video y ya después publicamos. Y a un proceso parecido sucede con el podcast. El podcast, los episodios de podcast nos permiten ir o hacer productos de más largo aliento, donde por lo general decidimos entrevistar a distintas voces alrededor de un tema o de una publicación reciente. em, y esto nos permite como explayarnos aún más, pero otra vez utilizando todos estos elementos de narrativa sonora, de edición. em, de paisajes, escenas, ambientes, de ir y acompañar a estas personas a veces a sus lugares de trabajo y preguntarles, bueno, qué están haciendo ahí, cuéntenos, de retar también a esas fuentes, ¿no? Pues a que utilicen su creatividad para explicar lo que están haciendo. Muchas veces les decimos, ahora, ¿por qué no intentas explicar eso que me estás diciendo a una persona de 6 años? ¿Cómo se lo explicarías? Y cogemos todo ese material, surte un proceso similar, pues se transcribe, se escribe un guión más largo, por supuesto, que también tiene una etapa de corroboración con las fuentes, y al final se edita, que ese lo edito yo por lo general, y se publica. Entonces, los temas, como les decía, muchas veces responden a lo que está pasando en el mundo, a nuevas publicaciones, pero otras a veces que no, ni siquiera son a veces, también es muy fuerte, la gente ya se acerca a decirle, oiga, ¿por qué no hablan en shots de ciencia de tal cosa? ¿Por qué no hablan en shots de ciencia de eh, si es verdad que las pantallas con las que uno está como más acostumbrado a trabajar están haciendo que uno se quede más ciego, ¿no? O es verdad, no, mucho desde ahí, como es verdad, ¿no? O por qué el jugo de lulo, eh, bueno, es una fruta aquí en Colombia, produce tanta espuma.
pues, son preguntas que la gente tiene también. Y a veces decimos, bueno, abordémosla, ¿no? Como que hace poco, por ejemplo, estaba yo reunido con Ignacio y con otro grupo de amigos y amigas y alguien dijo, eh, oigan, me acuerdo que Ana Sofía, otra amiga, me dijo que el acetaminofén le ayudaba a uno, o el paracetamol, pues para sobrellevar la tusa o el mal de amores. Eh, y yo dije, uff, cero que había escuchado eso, pero pues investiguemos, a ver. Y hay artículos científicos que ya indagan sobre eso desde hace años. Y entonces uno dice, oye, no tenía ni idea. Entonces así nace una idea de un reel que se cruza con que unos meses atrás habíamos hecho un podcast en vivo sobre la ciencia y el amor y ya habíamos hablado de ciertas zonas que producen dolor físico, pero también producen un dolor como activadas por lo emocional, un dolor similar. Pero digamos hasta ese momento no, o yo no había hecho la relación en que, claro, entonces si me tomo un analgésico, probablemente ese dolor social o ese dolor emocional también se calme un poco porque baja la actividad en esas mismas zonas cerebrales. Pero bueno, ya ven, entonces todo se cruza así y así llegan los temas también, ¿no? O alguien leyendo prensa. Yo leo mucha prensa de otros países porque, claro, son salas de redacciones grandísimas, eh, como Vox, como NPR en Estados Unidos, ¿no? O como The Atlantic, que tienen muy buen periodismo de ciencia y cuentan muy buenas historias y eso también nos inspira a decir como, wow, ¿por qué no intentamos contar también esto? Pues claro, desde shots de ciencia y eso muy probablemente para un público que no tenía ni idea de algo así, que algo así estaba sucediendo, o que algo así se estaba investigando. Eso más o menos es hoy cómo funciona, pero siento que estrictamente no lo hace como una sala de redacción que es súper rigurosa, de decir, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de aquello. Y claro, yo siento que responde a que pues todavía nosotros nos estamos pensando qué somos y hacia dónde estamos yendo y lo digo hoy como con más propiedad, porque sí, revalúo la idea de pronto de que no es que yo quiera que Shot de Ciencia se siga llamando como medio de comunicación. Siento que eso a veces también nos ata, ¿no? Entonces muchas veces nos preguntaron por qué no están en la COP y como no, pues sí, fuimos, Jacobo, que es el otro periodista joven que les dije, fue a la COP 16 a Cali, pero cero que nos interesaba que estuviera ahí publicando todo el tiempo y haciendo artículos y análisis diarios, porque quizás empezamos a entender que nuestra audiencia no está esperando ese tipo de información de esa manera. Antes sí queríamos como rendir de esa forma, pero no nos cuestionábamos si era estratégico. Creo que hoy lo hacemos más y eso nos ha ayudado a incluso hacer paz con el hecho de eh, no ser un medio que tiene su página de internet con artículos periodísticos todavía, ¿no? Pues evidentemente nos gustaría, pero sabemos que todavía los recursos son limitados y intentamos apostarle a lo que tiene más tracción, ¿no? Pero bueno, ahí hablé de varios temas, intenté responder tu pregunta, Daniela. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias por estar acá, por darnos el chance de conversar. Creo que en las otras preguntas se ha respondido, o bueno, se ha dejado ver que la divulgación de la ciencia es uno de los campos de comunicación, ¿verdad? Como más retadores, ¿verdad? Que tiene muchos retos. Entonces, me parece que el storytelling es una de las maneras como que podemos combatir estos retos y nos parece que usted lo utiliza mucho en shots de ciencia, perdón. Entonces, ¿cuáles otras herramientas o estrategias pueden ser de utilidad para que la divulgación de la ciencia llegue a más personas y cómo hacerlo más fácil en general, que las personas lo adopten más, ¿verdad? Em, es como la divulgación de la ciencia. Pues últimamente es un consejo que yo siempre he intentado dar cuando nos han invitado a talleres o a espacios de este estilo. em, Como que nos dicen, sí, bueno, hablen de cómo hacer un video, hablen de cómo hacer un podcast, hablen de cómo hacer una entrevista,
hables de cómo editarlo, escribir un guión, y yo digo, bueno, sí, hagámoslo, está bien, pero me pregunto si esas herramientas que yo le estoy dando, porque por lo general han sido espacios con otros periodistas como ustedes, eh, una buena parte también periodistas de medios locales y comunitarios, yo me pregunto si de verdad ellos necesitan estas herramientas solamente por el hecho de que sea lo mainstream del momento, ¿no? Los video reels, el podcast. mm, y yo digo, siento que uno de los elementos claves o importantes que a nosotros, o a mí me parece que son casi que determinantes, es conocer quién es la audiencia, saber un poco qué es lo que está buscando, más allá de meros datos demográficos. Como que uno pueda lograr llegar al detalle de definir como quién es esa persona que está consumiendo nuestra información. ¿Y esto por qué hago tanto hincapié? Porque siento que a uno le permite ahorrar, pues no solo recursos, sino tomar decisiones estratégicas respecto a esos recursos. Y además porque uno también va entendiendo qué puede funcionar y qué puede no funcionar. Entonces, en nuestro caso, claro, pues Ciencia sale de un contexto urbano, millennial, ¿no? Aunque, bueno, una buena parte también de la gente que nos sigue hoy es de la generación Z. Em, entonces, uno supone y también cree que está entendiendo como esas dinámicas en las que se consume y se produce información de una manera igual muy como original e identitaria nuestra, porque siento que si algo que no hemos hecho ha sido necesariamente seguir las tendencias que marcan las redes sociales para crear contenido, sino que lo hacemos como nosotros creemos que nos funciona. Y eso pues ha calado en la audiencia y tiene un muy, siento que donde tiene más trabajo, por lo menos los reels y el podcast, es en los guiones. En los guiones hay mucho trabajo, es donde más nos enfocamos. Claro, la parte que ve la gente son los videos que Ignacio ya tiene como el mindset súper integrado de cómo hacer un video de shots de ciencia. Yo siento que él ya puede escribir un panfleto, un folleto sobre eso y compartirlo. Em, pero del otro lado, sería inútil decirle a la gente que está en el territorio colombiano, en un contexto más rural, por ejemplo, decirle, sí, hagan un video y tienen que hacerlo así, grábense así, no sé qué, cuando quizás no sea la mejor ciencia a través de una nota de voz y seguramente puede que no le tenga que trabajar o hacer una estructura para que una nota de voz en un minuto sea lo más clara posible, incluso si es explicando un tema que es complicado. Em, claro, a la gente igual le gusta verse a través de una cámara, entonces uno dice, listo, pero ¿qué tipo de herramientas se pueden acoplar y se pueden construir pues con estos periodistas y estas periodistas? Em, para responder a las necesidades de sus audiencias. Y yo siento que ahí es algo que uno sí se debería sentar a pensar para después empezar a producir, investigar, hacer reportería, escribir un texto o cosas de ese estilo. Porque ellos, bueno, seguramente ustedes lo han visto, como que eh, hay el boom de redes sociales, entonces los medios de comunicación migran allá muchas veces porque, claro, empiezan a marcar la parada del clickbait y necesitan es clics y clics y clics. Entonces hay que hacer lo que se esté moviendo, pero muchas veces uno ve grandes medios que con millones de usuarios o suscriptores y tienen unas redes sociales también gigantes de millones de personas, pero los videos no necesariamente tienen engagement, no necesariamente tienen un buen nivel de interacción, ¿no? Y yo siento que eso es porque pues finalmente están es respondiendo a la narrativa que está imponiendo el mercado antes que la narrativa que debería estar imponiendo pues su audiencia, creo yo.
Claro, al final lo que les digo, pues se refleja en las grandes redes porque tienen, son grandes medios y pues tienen muchísima plata, claramente, pero creo que ese es un consejo quizás no pedido alrededor de la audiencia, termina siendo muy importante incluso para pensarse uno cómo contar esto. Em, y más allá de las mismas herramientas rimbombantes de edición. Es decir, yo, por ejemplo, edito el podcast de Shots de Ciencia con Reaper. Reaper es un programa de edición de audio que tiene una versión gratuita, que son tan buena onda ellos y les dicen, mire, esta versión gratuita es para que usted lo utilice y haga maravillas con ella. Pero si le interesa, también tenemos una versión paga que tiene como más herramientas, no necesariamente que lo aten a uno de mano si no está pagando no está pagando como esa propuesta. Pero si no quiere, puede seguir evaluando esta versión gratuita. Y yo, pues, obviamente quiero pagarles y todo eso, hay que hacerlo. Pero definitivamente con esa versión gratuita es que se edita el podcast de Shots de Ciencia y eso está al alcance pues, de cualquier persona. Y hoy no creo que tenga como un diseño sonoro increíble que sobresalga, pues, pero es bueno y es de buena calidad. Y todo eso pues ha sido aprendizaje autodidacta, empírico, de escuchar, de decir, uy, bueno, quiero sonar como estas personas o como ese podcast o lo que sea. Como que incluso ahí siento que no está tampoco la garantía de que una información, por más compleja que sea, vaya a calar en la audiencia, ¿no? Entonces yo lo veo más por la audiencia y claro, por lo que les decía ahorita, como em, el trabajo narrativo, la estructura, el guión, preguntarnos. Muchas veces terminamos, cada vez nos pasa menos porque entendemos que a Shot Esencia lo consumen regionalmente, ya no solo nacionalmente. Entonces, claro, decimos ciertas palabras que solo se utilizan en Colombia y es como, no, hay que cambiar eso. O ciertas referentes de los Simpsons que ya, pues, no sé, quizás los millennials más ancianos verán o entenderán eso, pero pues eso no nos interesa ahorita, queremos es como poder llegar a más personas. Entonces sí que nos cuestionamos y constantemente estamos hablando con la audiencia. Hace poco, de hecho, lanzamos una encuesta como para otra vez poder perfilar a la audiencia de Shots de Ciencia, pues perfilar en el buen sentido de la palabra para saber quién es el perfil o los perfiles que siguen a Shots de Ciencia, que consumen a Shots de Ciencia, que les gustaría ver, les gustaría participar en grupos, eh, digamos, de la comunidad de Shots o incluso están dispuestos a bancarnos y apoyarnos con plata o comprando merch o donaciones, etcétera. Y eso siento que nos da mucho más insumos para luego seguir experimentando y explorando. Pero yo creo que va por ahí el asunto, ¿no? Tampoco es que sea, esos son los ingredientes esenciales, sino es lo que nos ha funcionado y cómo lo hemos entendido, claro. Y eso acompañado de ver y escuchar referentes y referentes y decir, ay, eso será que lo podríamos hacer en Shot de Ciencia. Lo hablamos y decimos, no, pues es muy gringo. Bueno, entonces quizás no. Pero esto otro, quizás sí, nos puede funcionar. Bueno, contémoslo, adaptémoslo, veamos qué hacemos. Ujú. Muchas gracias. Sí, ahora que Claro. estabas hablando sobre plataformas y digamos que directamente los nombres de esas plataformas, por ahí va mi pregunta. Yo noté que en los videos de Shot de Ciencia, hay muchísimo, digamos que videos o imágenes que funcionan como material de apoyo. Entonces mi pregunta va como, ¿cuál ha sido ese método o el repositorio de contenido digital que más les ha facilitado a ustedes para contar con una diversidad amplia de material, digamos, como para poder ejemplificar estos temas tan variados que ustedes suelen tratar en el proyecto? Bueno, nosotros creemos en la democratización del conocimiento, así que pues nuestro contenido, al fin de cuentas, alguien lo puede descargar y utilizar mientras pueda dar créditos. em,
sí, reconocer que pues Shot está ahí, pues igual cada video en este caso tiene la marca de agua, etcétera. Pero sí soy consciente de que pirateamos bastante. Cuando cogemos referentes de imágenes, por ejemplo, que nos sirven mucho y eso, eh, vamos a esas imágenes, no son de medios ni publicadas por alguien en particular en algún lugar, en algún libro, no, sí, bueno, en algún artículo. Finalmente, si la información viene de ahí, sí que eh, decimos de quién proviene esto, si utilizamos animaciones, ¿no? Digamos, hay un medio, un proyecto que se llama Kurgesast o In a Nutshell, o en pocas palabras, que es su versión en español, eh, que tienen unas animaciones muy buenas. Y claro, nosotros lo que hacemos es utilizar ciertas animaciones de esas, decimos, esto es de Kurgesast, como reconociendo que ese contenido no es nuestro, pero ahí sí que nos damos las mañas como más bien de esto de la creación de contenido. Entonces, muchas veces decimos como, pucha, necesitamos quitarle el fondo a esta imagen y solo dejarla como en una imagen de vectores o en formato PNG, es decir, que solo aparezca esa silueta y que no aparezca el fondo. Eh, entonces ahí sí que vamos a muchos programas y aplicaciones en Internet, ¿no? Que, no sé, desde una que se llama Remove Background, esa nos ayuda al resto. Pero también vamos a estos bancos de imágenes grandísimas que pues tienen como una licencia de Creative Commons que se pueden usar, ¿no? Y lo mismo hacemos con los audios, entonces está Pexel, ¿no? Que nos ayuda mucho con eso. eh, y Freesound también para coger efectos, pero también YouTube tiene una audio library que nos ayuda a efectos y a música, ¿no? Entonces como que nos valemos mucho, a veces sí pirateamos cosas, otra vez como les digo, igual reconociendo los créditos. Bueno, porque es que al final, yo no sé si ustedes han pensado en todo esto de la creación del contenido, incluso el mismo arte, pero siento que nadie necesariamente hace algo original. Al final, todo termina siendo como una especie de copia o resignificación del material. Bueno, hay muchas personas que han indagado y filosofado al respecto. Em, entonces, nosotros lo que hacemos sí es como un collage de muchas herramientas que nos permiten tener acceso, que de otra manera sería muy difícil. Es decir, como que en su momento, por ejemplo, no sé, no teníamos Adobe Illustrator o Adobe Photoshop para trabajar con todas estas imágenes, entonces fuimos y que igual nos quedamos en todas estas herramientas que les digo, que nos permiten trabajar de una manera como más eficiente y simplemente decirle, hágame esto y ya está, ¿no? Em, entonces, sí, yo siento que eso por un lado. Y por el otro, pues nos aliamos con colegas, fotógrafos o videógrafos, o también hay mucho B-roll o material de video nuestro, que a través de nuestras salidas de campo ya tenemos como un banco de imágenes o de videos que empezamos a utilizar en nuestras propias producciones, y de sonidos y de ambientes de sonido que también utilizamos. Entonces, creo que esto es un poco para decir como a quienes están arrancando en todo el cuento de querer contar algo alrededor de las redes sociales. Creo que son muchísimas las herramientas que permiten que uno pueda como hacer un video hoy, ¿no? Pero también un podcast. Pero del otro lado, también a esa experiencia que nos ha llevado a decir como, sí, hay que guardar todo este material, clasificarlo, conservarlo, porque seguramente eso les va a ayudar en un futuro, ¿no? Digamos que mientras el equipo crece, ya vamos identificando ciertas necesidades, por lo menos alrededor del contenido. Entonces decimos, nos parece mucho mejor no tener que coger la animación de Kurgesast, sino más bien hacer una nosotros. Pero bueno, quizás necesitemos a una persona o tercerizar ese trabajo que nos ayude a animar
este video o este clipcito o este fragmento que queremos animar para poder explicar algo. Lo mismo en términos de infografías, ¿no? O de diseño. Pero eso ya sabemos que es una tarea que tenemos que ir cumpliendo poco a poco mientras pues salen más recursos. Em, pero sí, así es como nos bandeamos. Esto también es un poco para decir, creo que los obstáculos se los pone uno eh, como, pucha, yo no estudié eso, entonces no puedo hacerlo y que va. YouTube es un gran centro de aprendizaje, siento. Hay muchos tutoriales de todo. Yo de Ciencia ha sido un gran consumidor de los tutoriales de YouTube para hacer contenido, ¿no? Para aprender a usar Adobe em, y editar videos, ¿no? Esa ha sido la historia de Ignacio, o en mi caso con Reaper, o en el caso de Esteban, también con programas de edición de sonido y de video. Sí, como que todo está muy dispuesto. Siento que a uno, pues igual, le han dicho, no, usted estudió biología, solo tiene que dedicarse a investigar y a producir conocimiento así, no sé qué. Pero que va, no siento que eso sea la única forma de hacer las cosas, ¿no? Perfecto, Efraín, de verdad que muchísimas gracias. Eh, bueno, bueno, primero quería como preguntarle si no se sienten en un medio de comunicación, ¿o ¿qué sería lo que se sienten? Tal vez un medio de comunicación educativo. Y bueno, después de que me explique más o menos eso, lo que yo quería, como que mi pregunta base era cómo ha sido el proceso de emprender desde plataformas digitales con un medio de comunicación educativo. Bueno, ambas son muy buenas preguntas y creo que la primera es más difícil porque precisamente eso es lo que estamos intentando indagar. Y es porque hace poco, pues yo empezaba a sentir que, pues sí, aquello de reconocerse como un medio de comunicación de periodismo científico independiente, latinoamericano y tal, como que yo digo, pues sí, creo que somos eso, pero no solamente somos eso. Eh, yo creo que nos metimos en esa ola porque fue lo más cercano a lo que pudimos encontrar, porque veníamos también del periodismo y todo esto. Pero con el tiempo nos hemos dado cuenta que simplemente pues somos buenos explicando cosas complicadas. Nos gusta experimentar, nos gusta probar, nos gusta como diseñar cosas y yo siento que eso podría estar más cercano a lo que hoy considero que podría ser algo que nos ayude a darnos más nombre, si se quiere, porque también digo, bueno, pero ¿por qué sentido tiene categorizarse? Em, Quizás un laboratorio de comunicación. Eso es lo que creo hoy o creemos con el equipo. Igual, siendo que si hace falta nuestra sentada, hacer otra vez este ejercicio de decir, bueno, ¿qué queremos? ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Quién es la audiencia? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra visión? Solo que la experiencia, especialmente, y creo que esto me permite unir la siguiente respuesta, es que nos han tocado las puertas para decirnos, oigan, nos gusta a ustedes cómo explican esto. ¿Tienen algún servicio que nos puedan prestar para explicar no necesariamente cosas de ciencia, en su mayoría sí son, pero también otras que no tienen que ver, sino son de otros temas? Entonces, eso da pie para pensar como que, bueno, aquí lo que se está formando es una movida que nos permite como explicar ciencia, que es como la mejor credencial que tenemos, como, mire, podemos explicar estas vainas que técnicamente solo podrían entender quienes estudiaron esto, pero que va, y lo hacemos de una forma rigurosa, pero también pues entretenida, o por lo menos que lo interpela. Y entonces en esos experimentos que hemos hecho con otros temas, pues también han salido cosas bastante interesantes, ¿no? Temas como derechos digitales, temas relacionados más como con derechos humanos, eh, derechos sexuales y reproductivos, que tienen como un componente social más amplio, en fin. Entonces, eso, por ejemplo, eh, empezó a volverse una pata de nuestro modelo de negocio, sin necesidad de
decir, vamos a ofrecer este servicio, como que orgánicamente llegó por ahí. Y dijimos, bueno, empecemos a tocar puertas para decirle a organizaciones o empresas o lo que sea que si están interesados en contar algo eh, en un lenguaje como más divulgativo, que piense en una audiencia más amplia, pues nosotros podemos hacerlo. Entonces ahí empezó a entrar como una parte de nuestra financiación. La otra se ha ido a las redes, pero no a través de las vistas y las reproducciones directamente, como funciona con YouTube o Facebook. Nosotros sí tenemos activados en Facebook, por ejemplo, eh, como la parte de monetización, como por cada tantos segundos que aparezca una publicidad en su video y la gente lo ve y lo que sea, pues se le dan tanto porcentaje de dólar y mensualmente nos llega algo, pero pues en verdad son como lo que nos llega en promedio, más o menos gira alrededor de los $56. Y con eso evidentemente no podemos pagar un salario. Pero pues es plata que entra. Entonces, stream. Pero lo que sí utilizamos desde las redes sociales es ofrecer el contenido patrocinado. Entonces es como si le dijéramos a la Universidad de Costa Rica, como, o a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Costa Rica, porque tiene una investigación que a nosotros nos interesa, o de un tema que a nosotros nos interesa hablar y decirles, oigan, ¿por qué no patrocinan un contenido? Donde no vamos a decir como, entonces estudia en la Universidad de Costa Rica, no para nada, sino más bien como, este contenido fue hecho con el apoyo de la Universidad de Costa Rica. Y eso pues de entrada les permite a estas dos organizaciones que sean visibles ante un público cautivo que tenemos en Shots de Ciencia, muy participativo, que le gusta el debate, que se pregunta, que se cuestiona, etcétera, etcétera. Y eso lo hemos hecho, lo hemos replicado con distintas organizaciones y empresas privadas. Entonces vendemos como el contenido patrocinado que llamamos y ahí ha entrado como un flujo en los últimos meses constante de plata, ¿no? No es como algo que nosotros, digamos, nos permite subsistir enteramente, pero sí se lleva una buena porción de ese panorama diverso del modelo de negocios. Em, entonces, entre ese y estos servicios a terceros como de comunicación, digamos que se llevan la torta, casi que el 50 y el 50, ¿no? Porque lo otro todavía no ha entrado con fuerza. Y una de esas cosas, que es la que yo aspiro que ya pueda entrar desde el próximo año, es la audiencia. ¿Cómo hacer que nuestra audiencia, que le gusta tanto Shots de Ciencia, participa tanto de los productos que nosotros publicamos, pueda también arriesgarse a decir, parce, a mí me gusta lo que ustedes hacen, entonces les voy a pagar y les voy a donar. Y nosotros a cambio le damos un acceso a un contenido exclusivo. Digamos, hoy tenemos abiertos los canales de Patreon y un canal aquí más colombiano que se llama Mercado Pago. em, bueno, más latinoamericano, pero en Colombia, claro, permite hacerse el pago desde la tarjeta hasta pagos electrónicos, hasta ir a la tienda y pagar desde ahí. Eh, pero no es algo que nosotros hayamos explotado, como que los abrimos porque en periodismo y negocios 101 dice, apóyese en su audiencia. Entonces, nosotros abrimos esos canales, pero claro, la idea de abrir esos canales también debe haber estado acompañada de una estrategia de audiencias, de decirles que es básicamente como empieza un medio. Nosotros lo estamos haciendo al revés, porque en estos momentos contamos con la ventaja, sí, yo lo consideraría así, de que ya hay una audiencia que cree en el producto, que cree en el medio o en el proyecto, que le gusta y que ahora lo que nosotros queremos es decir, como de todos ustedes, casi 1 millón de personas que nos siguen, necesitamos que un porcentaje nos done $5 para poder garantizar el pago de nuestros honorarios. Eso es lo que queremos hacer. Y a cambio ustedes van a recibir acceso a contenido exclusivo como lo que uno ve en los medios de comunicación independientes. Conversatorios, entradas gratis a eventos, participación en salas de redacción. No sé si son los mismos que vayamos a hacer, pero a lo que voy es como hacia allá es donde me gustaría irme. Y ya de ahí, pues
lo demás son como ideas, ¿no? Los talleres, que también hemos hecho talleres, eventos en vivo, que también hemos hecho eventos en vivo, pero claro, como todavía nos demandan un tiempo y un recurso importante, pues no lo hemos acoplado como una vertiente importante del modelo de negocios. Entonces, para resumir, yo siento que el contenido patrocinado en redes sociales y los servicios a terceros, si se puede llamar así, que incluso están apalancados por el contenido patrocinado, y las becas, aunque este año no hemos aplicado, y cuando digo becas me refiero a esta que nos ganamos el año pasado de la Diamuna, de Sembra Media, es lo que hoy pues nos ha permitido empezar ya a proyectarnos, por lo menos con meses en adelante, como para decir, bueno, tenemos unos meses que ya tenemos seguro nuestros salarios, entonces es momento para aprovechar ese tiempo y empezar a abrir nuevas formas de este modelo financiero. Pero más o menos así es como hoy se entiende Shots de Ciencia en su parte económica. Ok, muchísimas gracias. Yo quería preguntarte cómo te aseguras de que el contenido que sale en Shots de Ciencia se mantenga preciso y accesible frente a este tema de la desinformación que abunda muchísimo en Internet. Bueno, pues eso sí, digamos, partimos de como la experiencia académica que tenemos nosotros, por lo menos alrededor de la lectura de un paper científico, pero ahí sí apelamos a esta frase de lo que nosotros no nos la sabemos, pero sí conocemos a quien se la sabe. Entonces, ahí vamos a fuentes de literatura o investigación, personas que entienden este tema y le preguntamos, mire, estamos haciendo este guión para este video, ahí estamos diciendo esto, o vamos a utilizar esta analogía. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Entonces, hay más o menos como que ahí logramos cerrar el sesgo un poco de que lo que estemos diciendo pues no sea verídico, ¿no? Igual uno se enfrenta, o lo que nos enfrentamos en la audiencia es de personas que dicen, ah, sí, estos son influencers que no saben de lo que hablan, o personas que simplemente no creen en el contenido y quizás copian más de otro contenido que desinforma. Mm, pero pues al final, como que, no sé, el hecho de hacer mínimas acciones de transparencia, como poner los artículos de donde uno sacó la información ahí en el caption de un video, a la gente ya le da como cierta tranquilidad. Ahora, eso no es una bala de plata. Ya, digamos que hay una confianza en la que incluso muchas personas del mundo académico científico nos han dicho, están haciendo un buen trabajo, no están hablando mierda, eh, están haciéndolo bien. Entonces nosotros seguimos replicando como esta verificación entre nosotros y pues con otras personas fuera del equipo expertas en temas. Y muchas veces, por ejemplo, hablando recogiendo la pregunta anterior, el contenido patrocinado, nos dicen, para ponerles un ejemplo de algo que pasó con L'Oreal. L'Oreal nos dijo, oigan, muy chévere cómo comunican ustedes, no sé qué, ¿será que podemos hablar de un nuevo champú, productos que estamos sacando al mercado? Y hay uno que tiene algo que se llama el brillo estelar, una vaina así. Ellos lo trataban como si fuera un concepto científico. Y pues nosotros les dijimos, no, no podemos hablar de esa vaina. ¿Cómo nos dice que hablemos del brillo estelar cuando, qué es eso? Entonces, no, qué pena, pero no vamos a hablar de eso, porque no más bien hablamos de cosas que se puedan verificar a través de artículos revisados por pares que hablen de por qué el pelo crespo es liso y por qué hay pelo crespo, perdón, por qué hay pelo crespo y por qué hay pelo liso, o por qué los tintes se caen eventualmente del pelo, cómo funcionan. Es también ese tipo de líneas rojas que nosotros marcamos y decimos, bueno, hasta allá no vamos a ir, porque eso también nos ha pasado, ¿no? Clientes que esperan que uno hable cualquier vaina y es como, no, así no funcionamos, les tenemos que explicar cómo es que funciona nuestro proceso. Muchas veces ellos dicen, nosotros les pasamos toda la información y sí, pasan un dossier de investigaciones, pero es como, ¿y quién hizo esto? Pues ustedes mismos están financiando esto, pues está sesgado. Entonces, preferimos coger otro tipo de artículos que nos dicen o nos ayudarían a corroborar que lo que ustedes están diciendo, pues eh, no es habladuría, sino que nos están diciendo la verdad. Entonces, ahí sí
Intentamos que en verdad ese proceso sea muy transparente, muy honesto con la forma en que nosotros publicamos y creamos ese contenido, ¿no? Muchas gracias. Mi pregunta iba más orientada como hacia cómo ve usted el futuro de esta divulgación científica que ustedes hacen en los medios digitales y qué papel creen que jugará Shot de Ciencia en este panorama. Bueno, a ver, hay un medio que yo sigo mucho que también fue como un punto de inspiración muy grande para mí, incluso desde que estudiaba biología y no tenía ni idea que me iba a meter en esto, que ellos no son un medio tampoco, pero siento que pasaron también por una etapa en la que dijeron qué somos, y se llama El Gato y la Caja de Argentina. Ellos tienen un equipo gigante y comenzaron así 3 personas y hoy comenzaron hace 10 años, creo, y hoy tienen un equipo de 22 personas que involucra muchas disciplinas y otra vez, no le juegan a la inmediatez, no le juegan a estar ahí como nos han enseñado que se hace el periodismo y que el día a día y todo eso, sino que ya están en el momento en que logran coger un tema y desmenuzarlo hasta el punto en que ellos quieran, desde lugares muy distintos y diversos, que a uno como audiencia pues también le llama mucho la atención y decir, no había pensado eso." Yo tuve una reunión con ellos hace unas semanas que estuve en Argentina, así como groupie y fan y toda la cosa. Y bueno, les hablé de shots y como que me veía reflejado un poco en el proceso que ellos también han tenido. O veía shots de ciencia reflejado ahí. Y como que de alguna otra manera me dio para pensar o motivó para pensar como, bueno, eso es lo que quizás sí me gustaría que ocurriera con shots de ciencia. Que... pudiéramos ser un equipo evidentemente más grande, más interdisciplinario. Bueno, como ustedes ven, solo hay manes en el equipo. Chévere tener también otras voces más diversas, en particular mujeres. Entonces, la diversidad es algo que yo le apuesto para que en este proyecto le siga yendo bien. Abrir nuevos temas, ¿no? Que es lo que me interesa que ocurra en Shots de Ciencia sin apostarle a todo otra vez, porque yo siento que esa no es nuestra esencia. Y yo siento que eso también podría decirle a, no sé, si a los medios o periodísticos de comunicación como, bueno, ¿qué es lo que nos está hablando o desde qué lugares nos están hablando para hablar de ciencia? Que yo siento que ahí es donde se está migrando cada vez, porque constantemente voy viendo más referentes alternativas de formas de comunicar, en este caso ciencia, que antes no veía, que simplemente se están repitiendo mucho. Entonces, sí, yo me imagino, Shots de Ciencia, igual, hoy lo considero como un referente, por lo menos en el país, entonces seguramente lo siga viendo así, como un proyecto, un laboratorio que permita seguir experimentando con nuevas narrativas, nuevos formatos, em, que también incluso no solo experimenten en ese sentido, sino también con modelos de negocio que a lo mejor puedan inspirar a otros proyectos y de servirles como em, de, de espejo para ver si les funciona y apostarle a eso, ¿no? Entonces yo siento que, que es un momento interesante para los temas de comunicación y el periodismo de ciencia. Quizás hubo un punto de inflexión en la historia que fue la pandemia en el 2020 que le dijo a la gente o a los medios como, wow, pilas, porque sí vale la pena invertir en periodistas especializados en estos temas, porque la gente necesita tener acceso a esta información. Y no solo la gente de a pie, sino quienes están tomando las decisiones. Em, entonces, pensarse así me parece que tiene mucho sentido. Además, en este momento de la historia, que muy seguramente será cada vez más masivo, la cantidad de información, ¿no? que está circulando por distintos lugares. Entonces, yo siento que quizás este tipo de proyectos van a tener más cabida, ¿no? Van a seguir como llamando la atención de las personas porque se están dando cuenta de que, bueno, las redes sociales finalmente sí son para entretenerse,
pero también son para pensarse en cómo transmitir el conocimiento. Y yo eso sí que lo he estado viendo en muchos medios. O sea, no sé, pónganle atención a lo que hace Vox en Estados Unidos, eh, experimentalmente hablando y con contenido periodístico, ¿no? O sea, eso me parece como que está muy bien pensado, pero son medios que se piensan las redes no como una plataforma más donde tienen que estar sí o sí, sino por qué vamos a estar ahí, o por qué queremos, o vale la pena, y si vamos a estar, de qué forma lo queremos hacer. Entonces siento que hacia allá está migrando o irá un poco todo esto, ¿no? Perfecto, Efraín, muchas gracias. Han realizado visitas a lugares como el sobrevuelo de la Amazonía y Catatumbo. Para documentar lo que sucede en estos lugares, han utilizado herramientas móviles como celulares o estabilizadores o algo similar. Y si es así, desde su experiencia, ¿qué ventajas y desventajas le han traído utilizar estos equipos? Pues siento que la tecnología hoy pues ya permite que casi que uno pueda hacer un podcast in situ desde lugares remotos en el planeta. O sea, hacer un podcast, por ejemplo, o un video, siento que ya es exponencialmente más fácil que lo que era hace unas décadas solamente, porque no sé si necesitan aparatos masivos o grandes maletas, ¿no? Como los quizás me imagino esos documentales de Nat Geo que iban con equipos y era un gallo y que lograran hacer cosas de ese estilo, ¿no? O sea, imagínense que un celular puede que hasta grabe mejor que ese tipo de cámaras, entonces facilite mucho como la ida a estos lugares que son más complicados de ir. Ahora, otra vez pensando que es información que uno quiere llevar desde estos lugares a un público que lo desconoce, ¿no? No significa que o apelo a lo que les decía de la audiencia, como el periodismo que se hace allá localmente también tenga que tener esas mismas herramientas, o más bien las deba tener, ¿no? Porque, bueno, Elon Musk con su rollo de Starlink sí le está dando acceso a, a la gente en cualquier lugar del planeta que se conecte a Internet, con la salvedad de que esto está contaminando y llenando de basura la órbita planetaria. Pero, pero sí que hoy está muy dispuesto toda la tecnología quizás para que uno pueda ir a unos lugares difíciles. Y que pues además es lo que yo le digo a las personas para alentarles a, creo que por ahí no están los obstáculos. Ya es muy fácil hacer un podcast o un video. Creo que el reto más bien está en cómo contarlo y cómo explicarlo. Em, y por ejemplo, eso nos ha permitido, no sé, ir a lugares, como mencionabas, en el Catatumbo, que es al norte, nororiente, más norte, tirando hacia la frontera eh, con Venezuela, pero no plenamente desde el oriente, sino entre el oriente y la costa Caribe está el Catatumbo, que es una subregión colombiana que también está compartida con la subregión del Catatumbo venezolano. Y ahí volamos un dron en un lugar inhóspito, donde solo pudimos entrar porque pues estábamos con líderes campesinos que nos dijeron, mientras estén con nosotros, tranqui que no les va a pasar nada, porque es una zona con paramilitarismo, con narcotráfico, con guerrilla, con ex-FARC, grupos al margen de la ley que son residuales del paramilitarismo. En fin, es una zona muy complicada, pero pues estuvimos allá y bueno, y claro, con el ejército, pero el ejército hace parte como otro actor del conflicto. Y ya volamos un dron en un lugar que yo nunca me imaginé estar volando un dron y tomando B-roll de cultivos de coca y monocultivos de palma de aceite. Entonces siento que otra vez, pues, no sé, es como la manera en que uno se aproxima a los lugares también, pues, y que uno logra también integrar, pues, a la gente que está en esos lugares con ese mismo trabajo, ¿no? Que es una de las preguntas en las que constantemente uno se hace de, bueno, pues estas personas igual nos están abriendo su casa
en este caso su territorio, bueno, cómo les devolvemos, digamos, esa contribución y todo eso. Entonces allá, pues ellos dijeron, sí, los llevamos, pero también nos gustaría que fuéramos a ciertas zonas para que nos ayuden a grabar ciertos lugares y como, claro, vamos, porque ustedes nos están haciendo un favor. Pero sí, definitivamente esas herramientas y todo lo que cada vez está saliendo en el mercado eh, termina jugando más a favor, en este caso, pues de la creación de contenido y toda la vaina, que en contra, ¿no? Sí, eso creo. Muchas gracias. Entonces le agradecemos mucho a Efraín Rincón por este espacio que nos dio para poder conversar un poco y que nos ayudó cada vez como a aprender un poco más del periodismo y a ver como cuáles son las opciones diferentes a lo tradicional que podemos hacer desde el periodismo. Entonces, damos recordatorio que esto fue un espacio de conversación facilitado por el énfasis de periodismo y de comunicación social de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Les agradezco mucho a Efraín y a, bueno, a todas las personas que hicieron sus preguntas y bueno, que tengan muy buena noche. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y pues nada, cualquier duda o interés, lo que necesiten, pues ahí las redes de Shots están abiertas o Mónica también les puede pasar mi correo y ya, pues así quedamos. Ojalá pronto pueda ir a Costa Rica y les visito. Bueno, y si vienen a Colombia también, si necesitan recomendaciones, me avisan.